Podemos crear un proyecto Maximiza cuando generamos una nota de venta desde una cotización de clientes. Cuando ubicamos la cotización de clientes en Operaciones, Gestión de ventas, Cotización de clientes, tenemos el botón para generar la nota de venta. El botón nos abre el programa de confirmar cotización, que nos habilita la opción de generar el código de proyecto automático, así como el plan de cuenta presupuestario. Solo debemos confirmar la cantidad del ítem y darle OK. Lo que nos genera la orden de ventas y el proyecto automáticamente en el maestro de proyecto. Fíjense que la orden de venta quedaría abierta a nombre del proyecto que se creó automático. Si revisamos el módulo de proyectos que está en control de proyectos, vemos que el proyecto se encuentra creado. En la opción ubicada en Datos Maestros, Control de Proyectos, tenemos el mantenedor de proyectos. A través de esta opción podemos ubicar un proyecto ya creado por código, nombre, estado o en su condición determinado o no. O podemos crear un proyecto nuevo, en el caso de que tengamos que hacerlo de cero y no venga desde una cotización. Ubicamos el proyecto que creamos recién y comenzamos a completar la información. Debemos colocarle la fecha de inicio y la fecha de término. La sucursal, el centro de utilidad, el responsable, el estado del proyecto, si está terminado o no, el porcentaje de avance, algún comentario. El tipo de presupuesto que va a manejar este proyecto. En este caso yo voy a poner que va a manejar un presupuesto simple. El valor ya viene por defecto porque lo emitimos desde una cotización, sin embargo podemos modificarlo, al igual que el cliente ya viene por defecto porque este proyecto lo creamos a través de una cotización que ya trae esa información. De no tenerla, pues simplemente puede ubicarla a través de ese botón y le muestra el maestro de clientes para que escoja el que corresponde. Dirección, bodega, en el caso de que vayan a manejar materiales inventariables, es importante esa información. La dirección y salvar. Una vez creado el proyecto, tenemos que importar las actividades del proyecto o crearle las actividades a este proyecto. Esto se hace en Datos Maestros, Control de Proyectos, se ubica el proyecto y en la palabra más tenemos actividades. A través de esta opción podemos o crear una actividad de manera manual o importar las actividades a través de un archivo CSV. En este caso yo tengo un archivo creado y voy a importar las actividades. El archivo me genera todas las actividades que yo haya creado con la información que tengo en el archivo, en cuanto a la fecha de inicio, el estado y el término, el nombre de la actividad y el código de la actividad. Una vez importadas las actividades al proyecto, pues ya las comenzamos a visualizar en las pestañas de las estadísticas. Depende de la fecha que utilicemos en las actividades importadas, él nos va a colocar las cantidades iniciadas, no iniciadas, vencidas. Ahora debemos importar el presupuesto del proyecto o el plan presupuestario. Esa opción está en Más, Presupuesto. Acá tenemos la opción de o crear
cada partida presupuestaria de manera manual, colocando el código presupuestario, la descripción, la unidad de medida, la cantidad, el costo total, si creamos algún grupo alguna agrupación de proyecto y el tipo de ítems. Tendríamos que crear una a una de manera manual. También tenemos la opción de importar el presupuesto a través de un archivo CSV. El botón examinar nos permite ubicar el archivo para luego darle al botón enviar. Importando el archivo del presupuesto, creamos todas las partidas presupuestarias para este proyecto de manera automática. Una vez que tenemos configurado el proyecto, importamos las actividades y el presupuesto del proyecto, podemos ver información en el programa de proyecto sobre las estadísticas de este, en cuanto al número de actividades y el estado de las actividades. El estado de las actividades va a depender de las acciones que se hagan sobre esta a través de el módulo de actividades en proyecto. Si yo quiero cambiar el estado de esta actividad, yo debo modificarla e indicarle en qué estado se encuentra, por ejemplo, en ejecución, y que se inició el 10 de agosto. Todavía no tiene fecha de término, lo puedo dejar sin fecha de término. Fíjense que acá el estado de la actividad cambia y dice en ejecución. Puedo, por ejemplo, modificar esta y le digo que término y que el término fue el día de hoy. Y me dice que la actividad fue terminada, que se inició en esta fecha y que terminó en esta fecha. Ahora, si vemos el proyecto en la pestaña estadística, podemos ver que tenemos ahora una actividad finalizada y dos en ejecución, que fue los cambios que hicimos ahorita. Adicionalmente a eso, sobre una actividad podemos cargar información referente al consumo de horas y también referente a lo que se hizo en esa actividad a través del programa Acción Realizada. En este programa, a través del signo más, nos va a permitir registrar la fecha en la que se hizo la actividad, la duración, algunas notas y la clase de la actividad, si fue una reunión, si fue una consultoría. En el caso, para este ejemplo, muestra las clases que nosotros creamos. Una vez guardada la actividad, podemos ver la información del consumo de horas de esta actividad en el módulo de proyecto, en la pestaña Horas consumidas. Me dice 3 horas porque si consultamos las actividades para este proyecto, podemos ver que tenemos 3 actividades de 1 hora cada una, cargada a diferentes ítems. Por ejemplo, esta está cargada al ítem 1. Si revisamos las actividades, el ítem 1 del proyecto sería la preparación del proyecto. El ítem 2 el inicio y el ítem 3 la planificación general del proyecto. Estas actividades están cargadas a cada uno de esos ítems. Consultando otro proyecto que tiene más actividades más avanzadas, terminadas, podemos ver que los indicadores se van cargando a medida de que se van ejecutando las acciones sobre las actividades del proyecto. En la pestaña Información, pues tenemos la información referente a qué cliente está asociado al proyecto, y en la pestaña Casos de soporte podemos ver los casos que tengamos en el módulo de la mesa de ayuda configurado y maximiza para este fin sobre los casos del cliente. En las horas consumidas, pues vemos las horas consumidas para este proyecto. Una vez que tenemos configurado nuestro proyecto y cargado el presupuesto, podemos comenzar a ver los controles que tiene, por ejemplo, el módulo
de gestión de compras en las órdenes de compra a proveedores. Cuando emitimos una orden de compra a proveedor y le asociamos un proyecto, en el ítem debemos indicar cuál es el segundo análisis, que en este caso es la partida del presupuesto que se va a afectar con la compra. Cuando seleccionamos la partida del presupuesto podemos ver el monto que tenemos presupuestado para esa compra. Si nos excedemos en el monto, por ejemplo, le estoy colocando 640.000 pesos, al momento de guardar la orden de compra, el sistema nos va a rechazar automáticamente la orden de compra, indicando que nos estamos sobrepasando de lo que tenemos presupuestado para ese ítem, para ese proyecto. También se nos puede presentar el caso en el que necesitamos imputar al proyecto, pero no vamos a manejar órdenes de compra. Podemos directamente, desde una factura de proveedor, una vez que la distribuimos, imputamos una cuenta que tiene análisis proyecto y como segundo análisis en la cuenta del presupuesto. Al centralizar este documento vamos a ver eso consumido en el estado actual del proyecto. O sea que también podemos afectar al proyecto directamente desde el módulo de cuentas por pagar a través de documentos de proveedores. Otro control que podemos tener a través del módulo de proyecto en Maximize es el consumo de los productos inventariables. Eso lo podemos hacer a través de operaciones control de proyecto vale de consumo. Estos vales de consumo van a ser el egreso de los productos inventariables del sistema. Cuando tenemos un vale de consumo en el estado actual del proyecto, lo podemos ver en el presupuesto como consumido, y adicionalmente a eso, al ser un movimiento de inventario en el sistema, podemos verlo reflejado en la pestaña compra, recibos y otros, y vemos cuánta cantidad se consumió de ese producto en nuestro sistema. En el módulo de proyecto también contamos con el programa Estado de Pago. Este programa nos permite hacer estados de pago sobre los proyectos que tenemos creados en el sistema, indicando los valores a facturar y asociándoles actividades sobre el estado de pago. También estos estados de pago los podemos someter a un proceso de autorización y directamente desde el módulo de estado de pago podemos generar la factura al cliente. Fíjense que este estado de pago, por ejemplo, lo tengo en estado facturado y tengo la factura en el módulo de cuentas por cobrar, elaborada con la información de los valores que colocamos en el estado de pago. Referente a las consultas y reportes que podemos encontrar en Maximize de proyecto, el primero que tenemos que nombrar es el estado actual del proyecto. Este es el reporte que hemos venido utilizando a través de la demostración y es el que nos presenta los consumos, las compras y el presupuesto del proyecto. Otro reporte que podemos nombrar son los reportes contables, empezando por el libro mayor por proyecto. Otro reporte contable con el que contamos sería el balance de 8 columnas por proyecto. Y por último, en contabilidad podemos encontrar el estado de resultados por proyecto. Podemos consultar este reporte por cada uno de los proyectos que tengamos abiertos en el sistema. En las compras tenemos el libro de compras por proyecto. En otros informes, control de proyectos, tenemos el listado de proyectos que nos muestra los proyectos que tengamos creados en el sistema.
y la información de estos. También tenemos el inventario contable por proyecto y el listado de estados de pago que tengamos emitidos por proyectos en el sistema. Por último y para finalizar, añadiremos que Maximize cuenta con herramientas para que su empresa pueda personalizar las operaciones y los reportes. En Datos Maestros otros contamos con tablas y campos definibles. A través de esta opción pueden crear campos personalizados en todas las tablas del sistema, y también contamos con un editor de reportes web, el cual pueden emplear para elaborar los reportes a la medida de que su empresa lo requiera.